Una sola firma. Un trazo de pluma. Y en menos de 60 segundos, toda la estructura de poder de la monarquía británica fue reescrita para siempre. El rey Carlos no firmó un documento real de rutina. Detonó un terremoto constitucional. Un decreto histórico que elevó a Catalina por encima de toda autoridad real dejó atónitos a los conocedores del palacio y envió ondas de choque a través de siglos de tradición. Pero, ¿por qué ahora? ¿Y qué obligó al rey a actuar en este preciso e irreversible momento? Antes de profundizar en lo que esto realmente significa para la familia real, asegúrate de suscribirte para no perderte ni una sola actualización. Lo que se desarrolló en ese único minuto no fue una ceremonia de protocolo. Fue una disrupción calculada. El decreto, redactado en silencio y custodiado por un círculo tan pequeño que apenas existía, hizo lo que generaciones de monarcas habían evitado: redibujó las líneas del poder de la noche a la mañana. Durante siglos, la autoridad en la Casa Real fluyó a través de canales rígidos guiados por la tradición, la jerarquía y el consenso silencioso. Sin embargo, con un solo y decisivo movimiento, Carlos elevó a Catalina más allá de los consejos, más allá de los comités, más allá incluso de los límites no escritos que habían definido la influencia real. No fue un ajuste. No fue un gesto simbólico. Fue una transformación estructural. Los asesores del palacio, curtidos en la discreción, quedaron supuestamente desconcertados. Los susurros de confusión viajaron más rápido que los comunicados oficiales. ¿Cómo había sido preparada semejante decisión monumental sin filtraciones? ¿Cómo no habían surgido borradores? La respuesta, según quienes sintieron el cambio antes de verlo, yace en meses, quizás años, de deliberación privada. Carlos había estado observando, escuchando, midiendo la temperatura de una monarquía que enfrentaba presiones que no había reconocido públicamente. Los índices de aprobación fluctuaban. Los desacuerdos internos se cocían a fuego lento bajo una unidad pulida. La corona seguía en pie, pero los cimientos se sentían diferentes, menos seguros, más frágiles. Y en el centro de esa creciente inquietud estaba Catalina, serena, compuesta, implacablemente disciplinada. Mientras otros navegaban la tradición con cautela, ella navegaba la expectativa con precisión. La confianza pública gravitaba hacia ella. La atención internacional se suavizaba en su presencia. No exigía autoridad. Se reunía a su alrededor de manera natural. Carlos lo veía. Y lo que es más importante, lo comprendía. El decreto no fue ambición impulsiva. Fue preservación estratégica. Sin embargo, esta decisión llevaba un peso emocional que ningún lenguaje constitucional podía ocultar. Carlos no era simplemente un monarca firmando una política. Era el custodio de un legado. El hijo de una reina cuyo reinado definió la continuidad. Interrumpir esa continuidad requería más que confianza. Requería urgencia. Algo había cambiado tras las puertas del palacio, algo lo suficientemente significativo como para convencer a un rey cauteloso de que el viejo equilibrio ya no era suficiente. Al otorgar a Catalina la autoridad real suprema, se saltó capas de protocolo y depositó una confianza extraordinaria en un futuro que aún no había llegado formalmente. Su autoridad superaría a los consejos de larga tradición. Su voz tendría poder decisivo en asuntos que antes se filtraban a través de generaciones de precedentes. Era audaz. Algunos lo llamarían imprudente. Otros lo llamarían visionario. Pero una verdad está por encima de toda interpretación: esto no fue solo un acto de empoderamiento. Fue una respuesta, una salvaguarda, un movimiento realizado porque mantener la ilusión de estabilidad ya no era suficiente. Y si la firma fue el clímax, entonces la tensión que la precedió había estado construyéndose silenciosa y pacientemente en corredores donde la lealtad y la ambición a menudo se difuminan. Porque las decisiones monumentales rara vez emergen de aguas tranquilas. Surgen de corrientes que pocos tienen permitido ver. Pero para entender por qué Carlos hizo este movimiento sísmico, debemos retroceder a las tensiones silenciosas que se habían estado acumulando tras las puertas del palacio mucho antes de que la tinta tocara el papel. Durante meses, algo se sentía diferente dentro del Palacio de Buckingham. Las reuniones eran más cortas, las conversaciones más reservadas y el ambiente más cargado. Los enterados hablaban en voz baja de fracturas que se estaban formando dentro del círculo íntimo real. La monarquía, símbolo de estabilidad durante largo tiempo, enfrentaba presiones que nadie se atrevía a reconocer públicamente. Y en el centro de todo ello estaba Catalina, serena, compuesta,
pero observando en silencio un sistema que comenzaba a crujir bajo un peso invisible. Lo que parecía pulido en la superficie ocultaba una creciente inquietud en su interior. Los miembros reales de alto rango, antes alineados por instinto y tradición, ya no se movían en silenciosa armonía. Los desacuerdos estratégicos comenzaron a surgir a puerta cerrada, sutiles al principio, luego más agudos. Unos abogaban por la modernización, argumentando que la monarquía debía evolucionar de manera decisiva o arriesgarse a desvanecerse en la irrelevancia ceremonial. Otros se aferraban fieramente al precedente, insistiendo en que la supervivencia dependía de preservar el misticismo y el paso mesurado que había protegido a la institución durante generaciones. No era una guerra abierta. Era algo más frío que eso. Era tensión estratégica. Carlos la sentía más que nadie. La cargaba. Cada decisión parecía más pesada, cada aparición pública más escrutada. Había heredado no solo una corona, sino un delicado equilibrio forjado a lo largo de 70 años. Sin embargo, el mundo fuera de las puertas del palacio cambiaba a una velocidad que la monarquía nunca había tenido que enfrentar tan abruptamente. Las expectativas públicas cambiaban. La lealtad ya no era automática. El respeto tenía que ganarse una y otra vez. Y dentro de esa olla a presión, las vulnerabilidades se volvieron imposibles de ignorar. Las dinámicas familiares también estaban tensas. La lealtad chocaba con la ambición. Los consejos se sentían menos como orientación y más como posicionamiento. Incluso los pequeños desacuerdos tenían un peso emocional desproporcionado. Había momentos en que el silencio en la mesa del comedor hablaba más fuerte que el debate. La monarquía está construida sobre la unidad. Pero la unidad requiere confianza, y la confianza estaba siendo puesta a prueba silenciosamente. A través de todo ello, Catalina hizo algo extraordinario, no escaló. No compitió. Escuchó. Observó las corrientes subterráneas que otros fingían no ver. Cuando las tensiones aumentaban, las absorbía en lugar de amplificarlas. Cuando las divisiones amenazaban con agrandarse, las tendía puentes con cuidadosa diplomacia. Su influencia no llegó con anuncios ni demandas. Se desarrolló gradualmente, casi de manera invisible. Una conversación privada aquí, una intervención bien calculada allá, una presencia que estabilizaba conversaciones que de otro modo podrían haberse fracturado. Quienes estaban más cerca de la situación comenzaron a notar un patrón. Cuando Catalina estaba presente, las discusiones se suavizaban. Cuando ofrecía perspectiva, la resistencia cedía. Aún no ejercía autoridad, pero estaba moldeando resultados. Y Carlos lo veía con claridad. Empezó a apoyarse en su criterio con más frecuencia, invitándola a conversaciones que antes estaban reservadas para los asesores más importantes. Era sutil, deliberado, una prueba de capacidad antes de cualquier reconocimiento formal. Pero la mediación tiene límites. La influencia silenciosa puede estabilizar una sala. Sin embargo, no puede resolver permanentemente las líneas de falla estructurales. Las presiones no desaparecieron. Se intensificaron. Los debates internos de la monarquía ya no eran teóricos. Eran urgentes. Y Carlos, cada vez más consciente de la vulnerabilidad de la institución, se dio cuenta de que el equilibrio cuidadoso ya no era suficiente. Y lo que ocurrió a continuación obligó a Carlos a confrontar una verdad que ya no podía ignorar. Llega un momento en el reinado de cada monarca en que la lealtad, el legado y la supervivencia chocan. Para Carlos, ese momento no llegó en una ceremonia pública, sino en una reflexión privada. Los informes sugieren que le fueron presentados indicadores alarmantes: confianza en declive, fracturas internas, susurros de inestabilidad. La corona no se derrumbaba, pero oscilaba. Y Carlos comprendió algo escalofriante: el futuro no podía esperar. Tras el peso de la corona descansaba una herencia aún más pesada, el imponente legado de la reina Isabel II. Ella había encarnado la constancia durante décadas, anclando a una nación a través de la turbulencia con una disciplinada moderación. Carlos no simplemente la sucedió. Siguió a una era que parecía casi inamovible. Cada decisión que tomaba se medía contra su sombra. Cada reforma corría el riesgo de verse como una disrupción más que como una evolución. Preservar su legado no era opcional. Era sagrado. Sin embargo, la preservación sin adaptación puede convertirse silenciosamente en deterioro, y Carlos empezó a percibir que la devoción a la tradición por sí sola quizás ya no fuera suficiente para garantizar la supervivencia. El tiempo también presionaba contra él con una fuerza implacable.
No era un rey joven dando sus primeros pasos en una larga pista de reinvención. Era un monarca agudamente consciente de que la historia juzgaría su reinado no por su duración, sino por su impacto. La institución que había heredado era estable en la superficie, pero estresada en su interior. Las encuestas fluctuaban. La confianza pública, que antes era automática, se había vuelto condicional. Los asesores a su alrededor estaban divididos. Unos pedían cautela, advirtiendo que una reforma drástica podría fracturar la unidad y alimentar las críticas. Otros argumentaban que la vacilación era el mayor riesgo. Que esperar permitiría que la incertidumbre se profundizara. Los debates no eran académicos. Eran urgentes. Cada propuesta conllevaba consecuencias. Cada camino requería sacrificios. La monarquía siempre había sobrevivido adaptándose cuidadosamente. Pero este momento exigía más que un cambio incremental. Exigía claridad. Y a través de esa tormenta de consejos, una presencia se sentía cada vez más firme. Catalina, para el público, simbolizaba la gracia y la continuidad. Para las generaciones jóvenes, representaba la accesibilidad y la renovación. Portaba la dignidad de la tradición sin parecer distante de la realidad moderna. Carlos reconoció que ella poseía algo raro, confianza que se sentía orgánica más que heredada, no forzada, no ceremonial, ganada. Sin embargo, su decisión no fue puramente estratégica. Fue profundamente personal. Como padre, comprendía lo que la elevación significaría para su hijo y su nuera. Como monarca, comprendía lo que la vacilación podría costarle a la institución. Como estratega, reconocía que la acción decisiva podía evitar que una crisis más profunda se desarrollara. El conflicto era interno y profundo. Actuar con audacia y arriesgarse al rechazo. Esperar con paciencia y arriesgarse a la erosión. De cualquier manera, la historia no sería indulgente. En silenciosa reflexión, Carlos llegó a una conclusión que se sentía tanto protectora como preventiva. El decreto no simplemente empoderaría a Catalina. Fortificaría a la monarquía antes de que la inestabilidad tuviera la oportunidad de solidificarse. Enviaría un mensaje a los asesores, a los críticos, al público, que la corona no estaba a la deriva. Estaba al timón. Pero los movimientos audaces rara vez aterrizan sin consecuencias. Porque elevar a Catalina no significaba simplemente reorganizar títulos. Significaba alterar un delicado equilibrio que otros no estaban preparados para aceptar. Cuando la noticia del decreto comenzó a circular entre los miembros reales de alto rango, las reacciones fueron cualquier cosa menos unánimes. Algunos estaban atónitos. Otros, furiosos. Esto no era un simbolismo ceremonial. Esto era autoridad. Autoridad real. Catalina ahora ostentaría una influencia sin precedentes sobre las decisiones reales, los compromisos y la dirección estratégica. Y con el poder llega la resistencia. Detrás de sonrisas pulidas y unidad pública, las tensiones comenzaron a encenderse silenciosamente. El primer oleaje fue de incredulidad. ¿Cómo podía haberse ejecutado una reestructuración tan amplia sin una consulta más amplia? Figuras que habían operado durante largo tiempo dentro de carriles cuidadosamente definidos de repente se encontraron con esos carriles redibujados. La influencia que antes requería aprobación en capas ahora podía fluir directamente a través de Catalina. Era eficiente. Era decisivo. Y para algunos, se sentía peligrosamente abrupto. Para una institución construida sobre la jerarquía, la brusquedad es inquietante. Había quienes se sentían desprevenidos, no porque dudaran de la capacidad de Catalina, sino porque cuestionaban el precedente. La autoridad en los círculos reales siempre ha sido gradual, casi ritualista. Se gana con el tiempo, se moldea por la tradición y rara vez se acelera. Carlos la había acelerado de la noche a la mañana. Esa velocidad creó malestar. Las conversaciones privadas se agudizaron. Palabras como impulsivo y calculado flotaban a través de discusiones reservadas. Emocionalmente, el cambio hirió más profundo que el protocolo. Para ciertas figuras de alto rango, esto no era simplemente sobre gobernanza. Era sobre identidad. Roles cultivados durante décadas de repente se sentían menos seguros. La confianza, antes incuestionable, parecía concentrarse selectivamente. La monarquía prospera con la unidad. Sin embargo, la unidad ahora estaba siendo puesta a prueba por la comparación. ¿Quién tiene el oído del rey? ¿Quién da forma al próximo capítulo? Esas preguntas ya no eran teóricas. Eran inmediatas. A través de todo ello, Catalina permaneció firme.
No celebró. No se defendió. Absorbió el momento con compostura controlada, consciente de que la visibilidad amplificaría cada gesto. Su calma, sin embargo, solo acentuó el contraste con la inquietud a su alrededor. Donde otros veían disrupción, ella proyectaba estabilidad. Donde la tensión burbujeaba, ella ofrecía moderación. Ese contraste hablaba más fuerte que cualquier declaración formal. Sin embargo, bajo las reacciones personales yacía una preocupación mayor, los matices de la sucesión. ¿Qué implicaba esta elevación sobre el calendario de la monarquía? ¿Era simplemente una delegación estratégica o una temprana consolidación del poder futuro? Los asesores reconocieron los riesgos narrativos. El público podría interpretar esto como una modernización visionaria o como una señal de inestabilidad. El encuadre mediático sería decisivo. Y así, incluso cuando las emociones ardían en privado, los equipos se apresuraron a moldear la historia antes de que la especulación la moldeara primero. La corriente política era innegable. La autoridad, antes abstracta, ahora tenía un rostro. Y ese rostro representaba la transición generacional en tiempo real. Algunos lo aceptaron con cautela. Otros resistieron en silencio. Pero nadie lo descartó, porque una vez que la autoridad se otorga formalmente, no puede dejar de verse. Lo que pocos reconocieron en voz alta fue la implicación más amplia. Esto no era un ajuste aislado. Era una señal, una declaración de que la monarquía no derivaría pasivamente hacia su futuro. Lo ingeniaría. Y esa ingeniería, por naturaleza, crea fricción antes de crear armonía. Porque una vez que el decreto se convirtió en conocimiento público, la reacción fuera del palacio fue aún más explosiva. En minutos del anuncio, los titulares estallaron. Las redes sociales se encendieron. Los partidarios aclamaron a Catalina como el futuro de la monarquía. Los críticos exigieron explicaciones. Los analistas cuestionaron la legalidad, el simbolismo y la estrategia. Pero en medio del caos, un hecho se volvió innegable. El público vio algo poderoso en esta decisión, algo decisivo, algo moderno y quizás algo necesario. Sin embargo, bajo los aplausos persistían preguntas más profundas. La reacción fue inmediata y abrumadora. El apoyo creció en las plataformas digitales, con muchos calificando el decreto como un audaz paso hacia una nueva era. Catalina no fue retratada simplemente como una futura reina, sino como una fuerza estabilizadora ya preparada para liderar. Para una generación criada en la incertidumbre, su elevación se sintió como una garantía. Fortaleza envuelta en gracia. Autoridad sin arrogancia. La monarquía, frecuentemente criticada por su lenta evolución, de repente parecía capaz de una reinvención decisiva. Los medios internacionales amplificaron la narrativa. Los comentaristas lo llamaron el decreto de modernización, presentando a Carlos como un estratega dispuesto a recalibrar la tradición para sobrevivir. Algunos analistas elogiaron la previsión, argumentando que empoderar a Catalina señalaba resiliencia institucional más que fragilidad. Otros vieron algo más táctico, un alineamiento calculado con el sentimiento público en un momento en que la percepción importaba más que nunca. El mundo observaba y, por una vez, la monarquía parecía moverse más rápido que sus críticos. Pero no todos celebraron. Los tradicionalistas expresaron su malestar, cuestionando si siglos de jerarquía cuidadosamente guardada estaban siendo diluidos. Se preocupaban por el precedente. Si la autoridad podía redefinirse tan dramáticamente ahora, ¿qué impediría cambios aún más profundos en el futuro? La estabilidad, argumentaban, depende de la previsibilidad, y la previsibilidad acababa de ser interrumpida. Lo que hizo que el momento fuera aún más potente fue la conexión de Catalina con el público joven. Resonaba de una manera que se sentía orgánica. Su presencia tendía puentes entre las divisiones generacionales, combinando el respeto por la tradición con un tono accesible y arraigado. Esa conexión transformó el decreto de una maniobra burocrática en un hito emocional. No era simplemente política. Era simbolismo, un mensaje de que la monarquía reconocía que el mundo había cambiado. En toda la Commonwealth, las reacciones tuvieron matices diplomáticos. Algunos líderes acogieron la claridad de un liderazgo fortalecido, viéndolo como una garantía de continuidad. Otros observaban con cautela, conscientes de que la reestructuración interna puede tener repercusiones hacia el exterior. La monarquía no existe de manera aislada. Sus decisiones resuenan globalmente, y este eco era fuerte. Sin embargo, la popularidad, por poderosa que sea, puede ser volátil. Los aplausos pueden cambiar,
las expectativas pueden agudizarse. El mismo apoyo que elevó a Catalina también amplió el escrutinio. Con la autoridad suprema llegó la responsabilidad amplificada. Cada decisión que ahora influiría sería diseccionada, debatida y juzgada en tiempo real. El público había abrazado la narrativa de la fortaleza. Pero la fortaleza debe demostrarse repetidamente. A medida que los elogios y las críticas chocaban, una verdad quedó clara: el decreto había encendido más que una conversación. Había remodelado la percepción. La monarquía ya no derivaba a través de la transición. La estaba redefiniendo activamente. Pero la transformación tiene peso. Y mientras el mundo proyectaba esperanza, curiosidad y sospecha sobre Catalina, ella sola comprendía la gravedad que se posaba sobre sus hombros. Porque mientras el mundo celebraba o debatía, Catalina misma enfrentaba el peso de una responsabilidad como ningún real antes que ella. El poder puede parecer sin esfuerzo desde fuera, pero dentro del palacio, Catalina comprendía la magnitud de lo que acababa de ocurrir. No era un honor ceremonial. Era una responsabilidad sísmica. Las expectativas se multiplicaron de la noche a la mañana. El escrutinio se intensificó. Cada palabra, cada movimiento, cada silencio ahora llevaría un significado amplificado. Y aunque permaneció compuesta, los enterados afirmaban que la gravedad del momento no se le escapaba. Durante años, había operado con disciplina y moderación, una consorte de apoyo que fortalecía a la institución sin dirigirla abiertamente. Ahora el eje había cambiado. La influencia silenciosa que una vez ejerció a puerta cerrada ya no era sutil. Era sancionada, formalizada, elevada. La transición no fue ruidosa, pero fue profunda. Catalina había cruzado un umbral invisible, de presencia a poder. Y no habría forma de volver atrás. El coste emocional llegó rápidamente. La admiración pública puede sentirse cálida a distancia, pero de cerca arde con expectativas. Los partidarios proyectaban esperanza sobre ella. Los críticos afilaban su escepticismo. Los analistas diseccionaban su postura, su fraseología, sus alianzas. En un instante, se convirtió en símbolo y estratega a la vez. No había margen para el error de cálculo, no había espacio para la reacción impulsiva. Cada elección repercutiría a través de una monarquía que ya se balanceaba sobre terreno delicado. Guillermo estaba a su lado, no simplemente como esposo, sino como futuro rey, navegando su propia recalibración. Su asociación, presentada durante mucho tiempo como unificada y firme, ahora tenía implicaciones estratégicas más profundas. ¿Era él simplemente un apoyo, o coordinaba silenciosamente esta transformación con ella? Los observadores especulaban. Los enterados observaban de cerca. Sin embargo, lo que importaba más no era la imagen, sino la confianza. Y la suya parecía intacta, resiliente bajo presión. Lo que definía a Catalina en este momento crucial no era la ambición, sino la intención. No había señales de triunfo personal, ningún despliegue de victoria. Su enfoque, según quienes la conocían más, permanecía fijo en la estabilidad, en salvaguardar la continuidad, en asegurarse de que esta autoridad sin precedentes no fracturara la misma institución que pretendía proteger. Esa moderación amplificó su credibilidad. Sugería que el poder en sus manos era una responsabilidad más que un premio. El simbolismo era imposible de ignorar, una futura reina ejerciendo ya el liderazgo antes de que la corona descansara formalmente sobre su cabeza. Borraba los plazos. Comprimía la sucesión al tiempo presente. Y esa compresión perturbaba las expectativas tradicionales. La monarquía siempre se había desplegado lentamente, ceremonialmente, de manera predecible. Esto se sentía diferente, acelerado, intencional. Sin embargo, bajo su exterior imperturbable yacía una conciencia de que esta elevación podría redefinir más que su papel. La autoridad suprema conllevaba implicaciones que se extendían más allá de la gobernanza inmediata. Insinuaba una adaptación estructural, un futuro donde la transición podría ser menos sobre herencia y más sobre preparación. Esa posibilidad se quedaba silenciosa, no expresada, pero inconfundible. Catalina había entrado en la historia en tiempo real, no a través de la pompa, sino a través de la presión. Y mientras el público veía fortaleza y los críticos veían estrategia, ella sentía el pleno peso de la transformación asentándose a su alrededor. Y esa posibilidad de redefinir la sucesión desató la pregunta más polémica de todas. Si Catalina ahora ostenta la autoridad real suprema, ¿qué significa eso para la línea de sucesión tradicional? ¿Ha simplemente delegado poder Carlos,
¿O ha remodelado silenciosamente la arquitectura futura de la monarquía? Los historiadores reales están divididos. Algunos lo llaman visionario. Otros lo llaman un precedente peligroso. Porque una vez que la autoridad cambia, rara vez vuelve sin cambios. Y la historia nos enseña que incluso los pequeños ajustes pueden reescribir dinastías. La pregunta ya no se susurra en corredores privados. Resuena en círculos políticos y en el debate público por igual. La autoridad, antes estrechamente vinculada al orden de sucesión, ahora parece más fluida. La elevación de Catalina no elimina a Guillermo de su lugar, pero lo reencuadra. El poder se ejerce antes de que la herencia lo transfiera formalmente. Esa sutil recalibración desafía siglos de transición cuidadosamente escenificada. La monarquía siempre ha confiado en la previsibilidad, en la certeza de que la autoridad fluye hacia abajo en pasos medidos. Ahora ese flujo se siente acelerado. Algunos argumentan que este movimiento es una brillantez estratégica. Al estabilizar el liderazgo antes del próximo cambio generacional, Carlos podría estar reforzando la continuidad en lugar de amenazarla. En esa interpretación, la autoridad suprema no es una ilusión. Es preparación, una forma de garantizar que cuando llegue el inevitable momento de la sucesión, los cimientos ya estén firmes. Otros ven algo más radical. Cuestionan si el simbolismo constitucional está siendo estirado más allá de sus límites tradicionales. La monarquía sobrevive no solo con la gobernanza, sino con el ritual, con la percepción de que honra sus propias reglas. Si la autoridad puede elevarse mediante decreto de esta manera, ¿qué impide que futuros monarcas redefinan la estructura nuevamente? El precedente es poderoso. Y el precedente, una vez establecido, se convierte en referencia. La pregunta más profunda persiste bajo cada debate. ¿Es este decreto una salvaguarda singular o el primer movimiento en un rediseño más amplio? El poder rara vez cambia sin intención. Y la intención rara vez se detiene en un solo paso. Si Carlos ha demostrado voluntad de recalibrar la tradición una vez, abre la puerta a una mayor adaptación. La monarquía ha sobrevivido doblándose lo suficiente para no romperse. Pero, ¿hasta dónde es demasiado lejos? La especulación ahora se mueve más allá de lo que se ha firmado hacia lo que podría seguir. Porque el cambio estructural rara vez es aislado. Se despliega en etapas. Y si la autoridad real suprema representa la etapa 1, entonces la arquitectura del mañana quizás ya esté silenciosamente en construcción. Porque lo que los enterados ahora susurran sugiere que este decreto histórico fue solo el comienzo. Enterrado dentro del decreto, aseguran las fuentes, yace una cláusula que lo cambia todo. Una disposición de contingencia, una salvaguarda, o quizás un detonador. Los detalles permanecen guardados, pero los enterados insisten en que esta cláusula otorga a Catalina una discreción extraordinaria en tiempos de inestabilidad. Si es verdad, esto no es autoridad simbólica. Es mando operativo. Y esa revelación reencuadra la decisión del rey como algo mucho más estratégico y urgente. La existencia de tal cláusula altera toda la narrativa. Hasta ahora, el decreto podría interpretarse como audaz pero mesurado, una redistribución intencional de influencia diseñada para estabilizar el curso de la monarquía. Pero una disposición de emergencia sugiere algo más profundo. Implica anticipación, preparación, no solo para la evolución, sino para la disrupción. Quienes están familiarizados con el lenguaje institucional entienden que las cláusulas de contingencia nunca son decorativas. Se insertan cuando la incertidumbre se siente real. Según los susurros que circulan entre los observadores experimentados, esta disposición permite a Catalina actuar de manera decisiva durante periodos de fractura interna o crisis externa, incluso sin el pleno consenso del Consejo. Ese detalle es impactante. La monarquía siempre ha confiado en la deliberación colectiva como escudo y tradición. Otorgar a una sola figura una autoridad acelerada en momentos de inestabilidad señala una confianza de nivel extraordinario. Sugiere que Carlos no elevó simplemente a Catalina porque sea popular o mesurada. La elevó porque cree que puede comandar cuando otros vacilan. ¿Por qué sería necesaria tal discreción? Esa pregunta pesa mucho. La corona ha soportado tormentas antes, pero la turbulencia moderna se mueve más rápido. El sentimiento público cambia en horas. Los climas políticos se reconfiguran de la noche a la mañana. La monarquía no puede permitirse la parálisis en momentos de volatilidad. Si Carlos preveía turbulencias por delante, ya sean sociales, políticas o internas, entonces esta cláusula se vuelve menos sorprendente y más reveladora.
Transforma el decreto de modernización simbólica en defensa estratégica. Emocionalmente, el simbolismo es profundo, confianza más allá del título, confianza más allá de la ceremonia. Carlos no simplemente entrega a Catalina responsabilidades. Le entrega la contingencia. Ese nivel de delegación habla de previsión y quizás de conciencia de las limitaciones, la edad, la salud, la imprevisibilidad de los eventos globales. Un monarca debe pensar no solo en los titulares de hoy, sino en las emergencias del mañana. Y si el mañana llega más rápido de lo esperado, alguien ya debe estar empoderado para responder. El mecanismo de protección incorporado en el decreto se lee como un escudo forjado de antemano. Garantiza que la supervivencia institucional no dependa del acuerdo unánime en momentos en que la unidad puede flaquear. Posiciona a Catalina no solo como autoridad simbólica, sino como estabilizadora operativa. Esa distinción importa, porque la autoridad que puede actuar es diferente de la autoridad que solo puede aconsejar. La especulación ahora se intensifica en torno a una posibilidad más delicada. ¿Es esto preparación para una transición acelerada? Si existe la contingencia, entonces el calendario quizás no sea tan predecible como sugiere la tradición. Carlos podría estar fortificando el futuro, no solo por cautela, sino por urgencia. La monarquía prospera con la continuidad, pero la continuidad requiere preparación. Y la preparación implica expectativa de presión, de desafío, de algo aún no visto. La cláusula no anuncia una crisis, pero anticipa una. Y en esa anticipación yace la implicación más inquietante de todas. El decreto quizás no represente una reacción a la inestabilidad pasada, sino una preparación para algo que se acerca en el horizonte. Y a medida que la especulación se intensifica, una última pregunta se cierne sobre el futuro de la monarquía. La historia rara vez se anuncia a sí misma en tiempo real, pero a veces firma su nombre en negrita sobre el presente. El decreto del rey Carlos puede ser recordado como el momento en que la monarquía dio un paso decisivo hacia su próxima evolución. No a través de la rebelión, no a través del colapso, sino a través de una transformación calculada. Y en el corazón de ella está Catalina, ya no simplemente una futura reina, sino una autoridad presente. Lo que comenzó como una sola firma se ha desplegado en algo mucho mayor, un reinicio generacional disfrazado de reforma administrativa. Esto no fue simplemente una redistribución de deberes. Fue una recalibración del destino. Carlos no esperó a que la transición llegara naturalmente. Aceleró la preparación para ella. Al hacerlo, reencuadró su reinado no como un tranquilo puente entre eras, sino como el arquitecto de la continuidad. La monarquía, frecuentemente acusada de resistir el cambio, en cambio eligió coreografiarlo. Catalina encarna la paradoja que define este momento. Porta la tradición con dignidad, pero comunica la renovación sin fuerza. Honra el pasado mientras da un paso confiado hacia responsabilidades que antes estaban reservadas solo para la herencia. Ese equilibrio es raro. Es lo que hace que su elevación parezca menos una disrupción y más una evolución. En su presencia, el viejo orden no parece borrado. Parece reforzado a través de la adaptación. Y esa distinción es crucial para Carlos. Este decreto es más que estrategia. Es gestión del legado en su forma más decisiva. Ha posicionado a la monarquía no solo para sobrevivir a su reinado, sino para superar la incertidumbre. Al empoderar a Catalina ahora, ha reducido el choque de la eventual sucesión. Ha fortalecido el puente antes de que nadie deba cruzarlo. Esa previsión transforma la percepción. Señala que la estabilidad no es accidental. Es ingeniada. Emocionalmente, la resonancia es profunda. La corona siempre ha simbolizado la resistencia. Pero la resistencia sin flexibilidad arriesga la fragilidad. A través de este audaz acto, Carlos ha reconocido que la preservación requiere coraje. No el ruidoso coraje de la confrontación, sino el silencioso coraje del cambio estructural. Y al hacerlo, ha confiado a Catalina algo más que autoridad. Le ha confiado la continuidad. La supervivencia institucional depende de líderes que comprendan tanto el simbolismo como la sustancia. Catalina ahora se encuentra en esa intersección. Ya no espera el futuro. Lo está dando forma. El próximo capítulo de la monarquía ya no es hipotético. Se está desarrollando en tiempo real, guiado por una figura que representa tanto la familiaridad como el movimiento hacia adelante. Esa dualidad puede resultar ser su mayor fortaleza. Sin embargo, a medida que la historia absorbe este momento, una pregunta persiste en el aire. Si una transformación tan profunda pudo firmarse sin previo aviso,
¿Qué otras decisiones ya se están preparando tras las puertas del palacio? El cambio, una vez iniciado, rara vez se detiene en un solo hito. Se acumula momentum. Porque si la monarquía ha entrado verdaderamente en una nueva era bajo la autoridad de Catalina, entonces el próximo movimiento puede llegar antes de lo que nadie espera. Gracias por ver este vídeo. No olvides dar like y suscribirte, y nos vemos en el próximo.